Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, hoy planteándonos una pregunta que es muy frecuente, si somos consecuentes con lo que pensamos y sentimos. Buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, realmente muy contento, mucho frío en la ciudad de Montevideo. Sí, realmente un entre día... 8 y 9 grados, Sí. Un día especial para escuchar radio. Un día especial para hacerles a todos compañías y además para plantear esta pregunta que generalmente no solemos hacer esta pregunta, si somos consecuentes con lo que pensamos, con lo que sentimos. Yo diría, es como, se forma un tríptico, ¿no? Si hay una armonía entre lo que pensamos, la palabra y la acción. Es como ese tríptico tan difícil de que funcione en armonía, que a veces como parece que falta una patita, ¿no? Sí, tal cual. Ese tríptico es esencial. Y como comentábamos el otro día, Andrea, todos los temas que hemos venido abordando parecería ser como que confluyen en todo esto que hace a las relaciones interpersonales y sobre todo a la relación que establecemos con nosotros mismos, ¿no? Interesante. Viste que se aproxima la noche de la nostalgia, ¿no? Sí. ¿Me permitirías hacer una evocación en función de esa nostalgia que a veces nos invade cuando abordamos determinados temas y queremos encontrar algún asidero en el tiempo, ¿no? ¿Sabes que hace más de 100 años irrumpió en escena un connotado político que se llamaba Emilio Frugoni? Sí. Era un activista socialista, de formación socialista, una persona que era realmente lo que yo suelo decir un leal y férreo militante de sus convicciones. Sí. Era un individuo para quien ese tríptico que vos bien mencionás, calzaba a la perfección. Mira, este señor, como te decía, socialista de filiación, un militante de la vieja escuela, entre 1944 y 1946 es enviado a ocupar un cargo diplomático en la Unión Soviética. La Unión Soviética, ¿no?, con todo lo que implicaba desde el punto de vista ideológico, las circunstancias, y fíjate en qué momento, claro, plena Segunda Guerra Mundial, y bueno, y este connotado político, con todo su bagaje, vamos a decir, ideológico, supuestamente en sintonía con muchas de las cosas que se manejaban ahí, cuando vuelve con dos novedades. En primer término, que hay algunos elementos que a él le parece que no conciliaban con lo que se supone debería ser el socialismo real, y veía que el soviético de a pie evidentemente no estaba siendo valorado en la medida de sus intereses y necesidades como preconizaban sus líderes. Por lo tanto, estableció él se hizo una autocrítica, marcó un punto de inflexión. Pero parte otra cosa, mira qué interesante, hablando de nostalgia. Este político durante 2 años estuvo desarrollando una actividad, y cuando volvió se presenta ante las autoridades de la Cancillería, y ¿qué hace? Saca un paquete con dinero y devuelve peso tras peso todo el dinero que le habían dado para gastos de representación, porque él consideraba que no era necesario, que para él el honor estaba en poder ser fiel representante de nuestro país ante un gobierno extranjero. Fíjate lo que estamos hablando, un individuo fiel, militante de sus convicciones, que ya en el ocaso de su vida, allá en 1966, las últimas elecciones a las que se presenta, luego de una ruptura que hace con su partido, él se dio cuenta que ya en ese tiempo ya no alcanzaba con la dialéctica, con la oratoria, que se necesitaba dinero. Entonces puso a disposición de su movimiento, él se había escindido del partido, de su movimiento, se llamaba Movimiento Socialista, puso a disposición el único bien que tenía, aparte de su dignidad, que era su biblioteca, para que fuera vendida, subastada, para obtener los recursos que permitieran que
solventar la campaña. Estoy escuchando atentamente lo que estás diciendo a propósito de este político, de Frugoni, y creo que hay una palabra que entra acá, que es la coherencia. A eso iba, pero a esta altura vos me lees la mente, Andrea. No, estoy escuchando y tratando de interpretar lo que estás diciendo. Realmente, la coherencia. Esa coherencia que debe vertebrar ese tríptico al que vos aludís. Pero podemos ir a otras tiendas políticas. Podemos tomar el caso de Baltasar Brum, por ejemplo, que en 1933 se suicida acá a 3 cuadras, en la calle Río Branco, luego de producido el golpe de Estado de Gabriel Terra. Él conmina a todas las masas, a todas las fuerzas vivas del país a rebelarse ante esa dictadura de tinte fascista que se instalaba. Y bueno, salvo ciertos sectores que lo apoyaban y algunas otras tiendas políticas minoritarias, se le viene la noche y lo vienen a buscar a su casa, y él, no dispuesto a regalar su dignidad, da unos pasos hacia la mitad de la calle, se descerraja un tiro en el corazón al grito de "Viva Valle, viva la libertad". Podemos encontrar otros tantos ejemplos. Wilson Ferreira Aldunate vivió, desarrolló su vida y murió también aferrado a sus convicciones. Ni hablar Leandro Gómez, qué sé yo, y tantas otras figuras de nuestra vida política, cultural, que dieron el alma y que se manejaron en función de un término que es fundamental: la coherencia. Ahora, pero en estos días yo te voy a poner un escollo en el camino, dado lo que venimos hablando y lo que hemos hablado a partir, lo hablamos aquí martes a partir de tus columnas, ¿no? Vivimos momentos en los que andamos muy estresados, con falta de tiempo, con carencias en las comunicaciones y carencias también afectivas. ¿Cómo influyen todo este tipo de carencias cuando nos enfrentamos y queremos que este tríptico de lo que pensamos, hacemos y decimos se conjugue y ande en sintonía? Sí, a veces... Porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con las carencias que de pronto en este vorágine que es el siglo XXI nos van pegando de a poquito. Porque André, yo creo que grandes hombres siempre hubo en la historia, como estás nombrando, ¿no? Sí. Pero la gente de a pie, la gente común, que nos consideramos todos, que quizás sean parte de la audiencia, los que nos están escuchando, ¿cómo hacemos para poder enfrentar estas carencias? Hay veces que la vorágine cotidiana y ese ritmo de vida al que nos vemos sometidos en estos tiempos nos imponen máscaras, ¿verdad? Y que no significa que perdamos autenticidad, que no seamos nosotros mismos, pero muchas veces, ¿te acordás aquella manida frase de que lo urgente no deja tiempo para lo importante? Muchas veces debemos dejar de lado, no apiarnos de ello, no prescindir de valores, de principios, pero el poder seguir en este cauce que a veces no nos conduce por los caminos que queremos, sino que hacemos lo que podemos, nos inhibe muchas veces de expresar, de ser una leal expresión de quienes realmente somos, ¿verdad, Andrea? Entonces, fíjate que hemos perdido ciertos parámetros también, la espontaneidad, la frescura que de repente podíamos hallar en otros tiempos donde no estaba tan virtualizada la cosa, ¿no? El poder expresarse, el famoso cara a cara que nos permitía de repente, a través de una mirada, de un gesto, de una expresión, poder transmitir, permitir que se trasunte lo que sentimos. Hoy por hoy hay ciertas vallas, y volvemos sobre lo de siempre. No significa que toda esta avanzada tecnológica sea en sí una perturbación, pero que nos inhibe muchas veces de poder dar rienda suelta a esa versión interior
O que genera perfiles falsos también, ¿no? También. Porque también. a través de las distintas redes, las personas hasta suelen vivir en mundos que no son auténticos, generando perfiles que no son auténticos, y un poco tiene que ver con lo que venías diciendo también, de no estar conforme con uno mismo y de pronto hacerse un perfil ideal. Tiene algo de patológico esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero real lo que decís. Pero es real, y mucha gente se escuda en esos perfiles que serían el ideal de su ambición, pero lejos están y viven en un mundo idílico, virtual. ¿Cuánto hay de esto también? Claro, ¿no? también hay muchísimo, porque fíjate que Facebook, Instagram y todas las redes sociales son, vos ves que la gente pone su mejor versión, ¿no? La persona, qué sé yo, veraneando en Miami, no sé, caminando, desayunando, no sé, en una confitería de Londres, pero no se presta demasiado ese ámbito para exteriorizar otras cosas que de repente en la vida cotidiana encuentran otro cauce, ¿no? Para ser transmitidas, expresadas. Hay mucha se maquilla mucho un poco, ¿no? Los perfiles que es una forma idílica, como vos bien expresabas, una especie como de Disneylandia de la imagen, donde todo es ideal, donde todo es perfecto. Ahora, mucha gente precisa de eso un poco como paliativo para poder, digamos, solventar, poder transcurrir, digamos, sus temas interiores, sus conflictos. Es una forma de mitigar, ¿no? Generar por la galería una imagen necesaria muchas veces como para poder equilibrar el desasosiego, la frustración, la falta, la carencia, ¿no? Te voy a plantear una pregunta, pero nos vamos a ir a la pausa. A propósito de esto que estás diciendo, tiene que ver con, estamos creando perfiles, imágenes. ¿Qué pasa cuando la persona que crea ese perfil, esa imagen, se para y se mira al espejo? Vamos con esa pregunta. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Andrea. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, analizando si somos consecuentes con lo que pensamos y sentimos, y veremos después de la pausa qué sucede cuando nos paramos y nos miramos al espejo luego de fabricar estos perfiles en las redes sociales. ¿Qué pasa? Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. A la pausa y te preguntaba, Jorge, ¿cómo hacemos luego de construir estos perfiles a través de las redes sociales? Y no solo las redes sociales, ¿no? Uno construye una imagen diariamente de uno mismo, que es la imagen que pretende o al menos alcanza. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a ese espejo, que tiene que ver con enfrentarse al espejo con esto que estamos hoy tratando de acercarnos a esta pregunta, si somos consecuentes con lo que pensamos y sentimos? Vos imaginate, sí. Es importante la reflexión, la autocrítica, el poder repensarnos. Repensarnos es recrearnos cada día. Esas instancias a las que apelan algunas personas, de construirse de repente un perfil idílico, como decíamos, una imagen prefabricada, llega un momento que la mismísima realidad, la confrontación con la realidad, la contrastación con la realidad, hace que se desmorone. Entonces, cuando te miras al espejo, a ese espejo virtual de decir realmente quién soy yo, se te empieza esa imagen a desdibujar, y ahí muchas veces entras en la crisis. Que decís, realmente, ¿quién soy yo? ¿Soy el que aparento ser? Soy el que me siento que me estoy desgajando internamente. Y bueno, es un momento en que la realidad nos convoca a la reflexión. Ahora, retomando un poco el famoso tríptico, ¿no? Sí. En esa búsqueda de la mejor versión posible a la que uno debe anhelar llegar, evidentemente
cuando hablamos de la imagen ideal que esperamos encontrar frente al espejo, no significa que nosotros construyamos definitivamente un ideal de nuestro yo que debe mantenerse incólume a lo largo de toda la vida. Ser consecuente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos no significa pensar siempre lo mismo y no bajarse determinada postura o actitud frente a uno mismo o frente a la realidad. Claro. Como, es estar abiertos exactamente, al cambio. De la misma manera que en algún momento hablamos que la construcción de la identidad es un proceso permanente, continuo. La identidad no es una caja negra donde está inscrito todo, donde está inscrito todo lo que nosotros somos, pensamos, sentimos, y de allí en más nos acompañará como, digamos, como hoja de ruta de la cual no tenemos que apartarnos para ser auténticos. No, la autenticidad no pasa por mantenerse aferrado a un criterio, sino por aceptar los procesos transformacionales internos y externos que hacen justamente a la construcción de esa imagen que vamos construyendo de nosotros mismos. Entonces es importante entender que los cambios nos constituyen. Claro. Reitero, repensarnos, interpelarnos, ser indulgentes con nosotros mismos y aprender a convivir con aquellas flaquezas, con aquellas cosas que de repente no nos hacen sentir bien o próximos a ese ideal que tenemos. Asumir nuestras debilidades nos empodera, porque la detección es como poder ponerle la sábana al fantasma, ¿viste? Ya sabes que el fantasma está ahí, pero sabes dónde está, y tenés que aprender a construir los mecanismos que te permitan sobrellevar y poder emprender el camino de la construcción de esa versión, de esa mejor versión posible a la que todos aspiramos llegar. Hablando de construcción y siguiéndote el razonamiento que estás haciendo, entonces cuando nos enfrentamos a este tríptico estamos enfrentándonos a ser constructores de nuestra familia, constructores de una sociedad, de nuestro trabajo, de un modelo social. Y acá nos paramos también frente a una realidad que tiene que ver con nuestros hijos, que muchas veces nos enfrentamos también a estos seres que son parte de lo que más queremos a veces en la vida, que nos juzgan como padres, y acá empieza también a ponerse en tela de juicio nuestra identidad, nuestro accionar, nuestra forma de pensar, porque somos constructores también de ejemplos con nuestros hijos, ¿no? Por supuesto. Debemos crecer como padres para poder brindarles a nuestros hijos, volviendo a los espejos, el mejor espejo para poder ellos verse reflejados. Más allá que somos modelos identificatorios de nuestros hijos, debemos otorgarle la chance también de construir, de erigirse a su vez en constructores, en su propio proceso de construcción identitaria, pero por sobre todas las cosas, aprender que aprendan ellos a construir esa percepción del mundo, que vayan construyendo subjetivamente, individualmente, ese modelo de la realidad, no en función de lo que nosotros les imponemos, y ahí volvemos al tríptico, claro. El permitirles a ellos ser diseñadores de su esquema. Constructores. Exactamente, diseñadores y constructores y plasmadores, podríamos decir, de lo que es ese modelo básico existencial a los que ellos se aferran en función de los esquemas de valores y principios que nosotros les transmitimos, pero que a su vez ellos van incorporando. Es lo que nos permite, en definitiva, por eso debemos crecer como padres, para darles a nuestros hijos la posibilidad de crecer en su propósito de ser, hacer y creer en ellos mismos, ¿no? Claro, porque esto de la construcción, este tríptico que venimos hablando hoy, tiene que ver también con generar confianza, credibilidad, algo que en estos días es difícil, ¿no? Vos empezaste con ejemplos de hombres que crearon confianza, que crearon credibilidad, y hoy esas dos palabras parecen estar bastante desgastadas. No sé, me da esa sensación a mí, capaz que estoy un poco equivocada. Sí, vos sabés que a mí me preocupa muchas veces ver cómo
han caído, yo no diría en desuso, pero se ha producido un cierto descaecimiento de lo que es precisamente el concepto de credibilidad, de confianza. ¿Qué es la confianza? Depositar fe en alguien. O sea, entender como creíbles el poder percibir la buena fe que hay, el buen propósito que hay de repente en el discurso de quien sea, ¿no? De cualquier actor social. Claro. A veces le caemos demasiado a los políticos, pero no son solo los políticos, también compramos discursos de artistas, de profesionales, de actores sociales que en realidad no apuntan realmente a lo que uno espera sea el bien común, sino que también tiene que ver con el enmascaramiento de ciertos propósitos. Con el ser mediáticos. Exactamente, la mediatización apunta a eso, ¿no? Un poco a vendernos el producto. Es como siempre mencionamos a Zygmunt Bauman, ¿no? Lamentablemente esa sociedad líquida. Se ha producido, como ya te diría, una licuefacción, podríamos decir. Ya es como en la que estamos todos inmersos. En la que estamos todos inmersos, claro. Y donde lamentablemente parecería ser que los intereses de gran parte de la población del mundo convergen en la puerta de un shopping, ¿no? Claro. Entonces, sin caer en generalizaciones, por supuesto. Entonces, hoy por hoy, a veces tenemos que aferrarnos a esos modelos, ¿no? A esos modelos representativos de la sustentación de los ideales a través de la acción. Esas personas que no solo eran verdaderas usinas de ideas, digamos, destinadas a un bien común. Recordemos, ¿te acordás, Andrea? Hace un tiempo hablamos de Bas Ferreira. Sí. ¿Te acordás? Bueno, hablamos también del profe Vidart, hablamos siempre del doctor Carlos Maggi. Esas personas que eran verdaderas usinas de ideas, pero ideas que apuntaban al bienestar, al bien común, pero que aparte las orientaban hacia la acción. Y el discurso de esas personas, refrendado por sus acciones, daba la credibilidad. Vos sabés que esa persona no hablaba y se diluía en el aire. Claro, es poner en acción este tríptico, porque el tríptico pensamiento, palabra, y luego le tenés que poner acción, poner en práctica, y que hacer verbo. Claro, ahí está, y que trascienda los meros planos de la retórica, ¿no? Hay gente que habla muy bien, que propone cosas impresionantes, pero que no hayan sustentabilidad en la medida que no hay, digamos, un modelo de acción que te permita a vos, interpretar adecuadamente, ¿no? Claro. Vamos a tener que hacer una breve pausa y esto se está poniendo muy candente. Bueno. Continuaremos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman hablando de si somos consecuentes con lo que pensamos y sentimos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias luego de la pausa. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman analizando si somos consecuentes con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y en la pausa, Jorge, yo te planteaba algunas preguntas que quizás cuando nos paremos ante esta pregunta que nos hacemos frecuentemente, también tengamos que rever nuestra cultura, la sociedad en la que vivimos, tenga que ver con lo que también esté sucediendo a nuestro alrededor, con la coherencia que haya en el modelo en el que estamos viviendo, ¿no? Y el grado de educación, que esto es muy importante también. Ahí está, que la educación no tiene
ojo, no, hay veces uno confunde la educación con la currícula y no creo que tenga que ver. Hay gente que no tiene currícula y no fue al colegio, no fue al liceo y es educada, ¿no? Creo que pasa por otro lado. Creo que sí, y está todo concatenado con lo que dijimos en un principio. En este tema que estamos abordando hoy convergen un montón de tópicos que hemos ya tratado. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la educación, la cultura, la formación, el no confundir ilustración con educación, claro, y menos con sabiduría. La sabiduría de la vida que tenían, obviamente hay gente sabia, no todos son relictos del pasado, lo que vivimos hoy, o sea, hay situaciones en que uno ve que hay gente que realmente tiene un abordaje sabio de su existencia, pero se ha perdido aquello de la valoración del otro, el poder manejarse en función de valores como el respeto, la tolerancia y básicamente la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Códigos se han perdido. Códigos convivenciales, la tan mentada empatía que siempre, o sea, tema omnipresente, claro, en nuestras columnas, el ponerse en el lugar del otro, el tratar de entender que el otro puedo ser yo, el poder considerar que en ese ida y vuelta que establezco con las demás personas debo ser lo suficientemente autocrítico para entender que hay acciones o actitudes o podríamos decir palabras que pueden herir al otro. Claro. Estamos en la sociedad del cortoplacismo, de lo inmediato, de la imagen, te digo lo que quiero y no me importa. Acá te voy a tirar algo más que pasa. Confundir, también, claro, ¿no? Andrea. Digo lo que se me antoja y ya está. Confundiendo frontalidad con ordinariez muchas veces. Claro, tal ¿verdad? cual. Nunca lo podías haber dicho mejor. Claro, confundiendo frontalidad con ordinariez, con grosería. Claro. Porque lo que no significa que todos estos valores a los que hago mención sean patrimonio del pasado. También había gente grosera, ordinaria, pero como que no primaba ese modelo, como que de repente había un recato especial, una consideración del otro, y es preocupante. Hablábamos hace un rato en la pausa, la pérdida de repente de esos códigos, de esas instancias de, más allá de la empatía a la que hacemos alusión, la consideración, el respeto indispensable para establecer una dinámica convivencial, incluso desde el disgusto que me puede generar tal o cual persona, tal o cual idea que preconiza, el no establecer una estructura, una especie como de interregno entre lo que es lo que yo pienso y el deserrajarle al otro una sarta de improperios porque simplemente se me ocurre que no comulga con mi pensamiento. Eso forma parte también de del posicionamiento saludable de uno frente al otro, frente a los demás. Es una de las formas de la empatía. Claro. O sea, soy leal a mis principios, no porque a quien piensa diferente pretendo vulnerarlo, degradarlo, denostarlo. Soy leal también a mis convicciones en la medida que respeto el derecho inalienable del otro a pensar diferente. Por lo tanto, no atento contra esa escala de valores, contra esos esquemas axiológicos que sustento, si simplemente dejo al otro que desarrolle su parecer, que establezca su mirada sobre el mundo, pero tratando siempre de brindarle las garantías de tener el derecho
reitero, inalienable de expresarse en libertad. ¿Y qué pasa, Jorge? Sí. Ahora te voy a poner un obstáculo, ya que me lo pones así, este ejemplo tan Sí, fácil. sí. Cuando una persona te agrede, como bien tú estabas diciendo, por el motivo que sea, y no respeta estas relaciones de alteridad, y nos agrede, alguien nos agrede de alguna forma, hay distintas formas de agresión. ¿Cómo hacemos, no, para pararnos y seguir adelante, cortando ese nexo de alguna manera, sin que nos importe, sin que nos afecte este propósito con el que venimos trabajando para que nuestro pensar, accionar y nuestro sentir más profundo no se vean desestabilizados cuando alguien así intenta de alguna manera desestabilizarnos, porque es lo que busca la persona con este tipo de agresión, ¿no? Sí. No es fácil pararse después. La ofensa la mide el agredido, ¿no? O sea, Claro. obviamente. Pero yo creo que debemos situarnos también en la situación real, concreta. ¿A quién tenemos enfrente? Claro. ¿Qué califica al otro para denostarme? O sea, no hay que gastar pólvora en chimango, decía mi abuela. Claro. Y Muy sabia tu abuela. sí, muy sabia, vos sabés que sí, Claro, vos sabés sí. que sí, tenía la sabiduría de nuestros, Claro, ¿no? sí. De esa Ese generación. dicho es fabuloso. Este pólvora en chimango, cuando de repente Claro. se generaba alguna discusión, pero fíjate lo que dijo, mira que... Es O tal sea, cual. uno debe dimensionar exactamente. de quién es como vienen las cosas. ese ejemplo que nos brinda la naturaleza. Viste que los animales no matan por matar, sino que matan para alimentarse. Ujú. Cuando un león o un leopardo se paran en medio de la selva dispuestos a cazar para proveer de alimento a su grupo, miran a lo lejos y ven de repente un impala, ven Claro. un alce, ven un animal, y ¿qué hacen? Antes de salir a correr, dado que son animales muy veloces, miden la relación costo-beneficio, si realmente vale la pena el desgaste energético, Claro. como para que eso le resarza luego del sacrificio, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas a quien le podemos brindar el mejor tributo a través del silencio. Claro, sí. Y tomar esa distancia respetuosa. Una vez llega un discípulo a Lao Tse Ujú. y viene y le dice: maestro, hay un individuo que está haciendo realmente calamidades dentro, miente, estafa, ha engañado hasta sus propios familiares, desvirtúa los valores que usted ha preconizado, es una persona que realmente es un verdadero atentado contra el espíritu de la comunidad. Yo creo que debemos someterlo al alto tribunal de nuestros sabios para expulsarlo de nuestra comunidad. A lo que Lao Tse le dice: bueno, realmente acuso, recibo. Entonces empieza a ver y dice: sí, realmente mintió, ofendió, faltó el respeto. Realmente todas las calamidades parecen conjugarse en este individuo, pero yo creo que no debemos castigarlo, porque ya bastante tiene con ser como es. Entonces, Andrea, sin querer incurrir, ¿no?, en grandes preceptos grandilocuentes y eso, yo creo que es una buena filosofía, lo que no implica que a uno no lo recorra una bronca impresionante. Somos seres humanos. Obviamente. Y que uno no diga: no, pero no puede ser. Como que uno se revela y hay esa tendencia natural, ¿no? Esa especie como de actitud defensiva que uno... Pero antes de lanzarle al otro, de devolverle como paga a través de su misma moneda, mejor dignificarnos, tomando esa distancia respetuosa, no para el individuo que de repente no merece nuestro respeto, en respeto a nosotros mismos, claro. ¿verdad? No embarcarse en una energía que no conduce a nada. Exactamente, acordémonos de los leones, de los leopardos.
Te hago, porque este tema yo creo que va a dar para Sin mucho duda. más, pero creo que a propósito de Sí. esto que estamos hablando hoy, Sí. y de esta complejidad que tiene el ser humano, estas decisiones que hay veces también vamos tomando y que nos sobrepasan, que a veces nos dejan sin respuesta, que tienen que ver con las cosas que nos preocupan, y creo que acá entra un mecanismo que hoy no lo abordamos y quizás lo podamos abordar, pero que subyace de todo eso, que tiene que ver cuando empieza a tallar nuestro inconsciente, eso que desconocemos, eso que reprimimos, que creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, con este tríptico en pensamiento, palabra y acción, que a veces no lo podemos manejar y lo desconocemos realmente. Sí, ¿no? claro, ahí está. Hay todo un determinismo. Hay veces que a nosotros nos recorren muchas intenciones, a veces suponemos como que tenemos muy en claro qué es lo que queremos de la vida, hacia dónde apunta nuestro deseo, pero de pronto nos sorprende la vida tomando de un día para el otro virajes, tratando de cambiar, reperfilar nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ese individuo que estudió una carrera llega a determinado momento de la carrera y de repente dice, esto no es lo mío. Y vos decís, pero ¿cómo no es lo tuyo? Claro. Llegaste a ponerle a sexto de medicina, te faltan 2 materias y no es lo mío. ¿Pero cómo? Estás yendo en contra de tus convicciones o de tu vocación. Y no es así. Lo que pasa es que ese individuo de repente estudió medicina por seguir el mandato dinástico familiar, porque el padre, el abuelo, o porque desde chico compró esa idea a través de la adjudicación de los roles que suelen desarrollar ciertas familias, de que él era el profesional o que en función de determinados valores que abrazó desde niño, lo ideal sería que estudie medicina, y él se enfrascó y de repente se descubre, marca un punto de inflexión y genera una ruptura entre lo que él pensaba que era su proyecto vital y lo que realmente a él lo determina, y afloran. Eso significa precisamente el poder hacerse cargo auténticamente del propio deseo. Entonces hay un determinismo. Pasa en las relaciones de pareja, lo hemos visto, ¿no? Sí. Hay parejas que de repente un día vos decís, pero ¿cómo puede ser que se separó esta Se gente? separaron y llevan una vida juntos. Y uno Una no vida sabe qué juntos, pasó. y de repente se descubren, uno u otro o ambos, como por fuera de un proyecto que ya no los representa, que ya no los convoca, que ya no forma parte de su deseo de estar y hacer con ese otro. Entonces, yo creo hay que estar atentos. Exactamente, la autenticidad no implica mantenerse, reitero como al principio, incólume ante los cambios que nos va presentando la vida a nivel interno, desde nuestra interioridad, y también la forma como reaccionamos a los cambios que vienen desde afuera. Debemos acompasar los procesos internos y externos para poder realmente decir que nos enfrascamos en la búsqueda de una existencia auténtica, Andrea. Te voy a leer, Jorge, ¿Cómo no? antes de terminar, porque ya estamos pasados, pero Sí. tengo acá 3 mensajes. Dicen, buenas tardes, creo que vivimos en una sociedad muy hipócrita, que no se premia la sinceridad, y nos manda saludos Antonio de Colonia. Gracias, Antonio. por Gracias, tu mensaje. Antonio, sí. Tenemos otro que dice, la coherencia es un valor escaso en nuestro país y quienes deberían dar el ejemplo son quienes más en falta están. Nos manda saludos Mariana de Positos. Gracias a Mariana. Vaya si también. Mariana tendrá razón. Y acá el último mensajito por hoy dice, con tal de sacar ventaja, los uruguayos hacemos todo lo contrario a lo que pensamos e incluso a lo que decimos y lo borramos con el codo. Felicitaciones por el programa, Beatriz de Paso Molino. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Yo no sé si generalizar. No, yo, a veces decir los uruguayos es como cuando decimos la gente dice. Sí, ¿Quiénes son la gente? Claro, hay veces estamos un poco enojados y solemos. Pero se comprende por dónde viene lo que dice Beatriz, claro, se comprende. Claro que sí. Pero viste que a veces tendemos a hacer generalizaciones porque estamos enojados, es lo que pasa, ¿no? Enojados con un montón de cosas que van pasando, y creo que esta pregunta es una pregunta, la pregunta que nos planteás, si somos coherentes con lo que pensamos y hacemos, es una pregunta que nos planteamos a diario, ¿no? Y que nos vamos a seguir planteando quizás por el resto de la vida.
por suerte. Sí, sí. Es importantísimo. Yo creo que es una de las grandes preguntas existenciales. En ese momento en que quedamos a solas, ¿no? Como dice la canción de Jaime Ross, a solas con mi corazón, ¿no? Ujú. Yo creo que cuando establecemos ese diálogo tan íntimo, con el alma, y a veces nos decimos, realmente, estoy transitando por el camino que quiero recorrer. Esta imagen que me devuelve virtualmente el espejo es la que yo me quiero encontrar cada día. Me encuentro en esa imagen. Está bueno repensarse y también, Andrea, ser indulgentes con nosotros mismos, no castigarnos y entender que, bueno, que como seres perfectibles que somos, lo importante es transitar por la búsqueda, siendo honestos, pero a la vez indulgentes, y siempre transitando de la mano de la conciencia, ¿no? Podemos cambiar, podemos de repente, desde el punto de vista ideológico, reperfilarnos, filosóficamente interpretar la vida desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pero siempre sometiéndolo al supremo tribunal de nuestra conciencia. Eso es vital. Eso Bueno, es vital. creo que nos vamos con deberes. Sí, Nos todos. planteaste muchas preguntas, Sí. Muchos interrogantes. Nos iremos haciendo los deberes. Veremos qué te contamos el próximo martes. Pues nos vamos con una lista de deberes todos. Bueno, me alegro que así sea. Un placer, como Igualmente todos los para mí, martes, Andrea, Jorge. Nos como encontramos siempre. el próximo martes. Cómo no, con muchísimo gusto. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí en vivo. Vivencias.